clarificador e importante todo lo que usted menciona, y qué bueno que pudieron estar acá porque nos reafirma la idea de por qué quisimos abrir este debate con ustedes. O sea, sabemos bien que allá ustedes ya tienen un camino recorrido que nosotros estamos viendo cómo se desarrolla acá también, y vemos también la necesidad de intervenir y considerar todo lo que ustedes nos están diciendo. Bueno, nosotros somos la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Como ya lo dijo la Fafi, somos organizaciones que estamos articuladas en relación a la defensa de los glaciares, los cuerpos de hielo, ante los proyectos extractivos. Queremos empezar diciendo que esta lucha, tal como también lo mencionó también en su relato histórico Maristela, responde a una demanda de larguísima data en las comunidades, más de 15 años en algunas. No es algo que estemos hablando recién desde hoy como punto cero, digo. Algo también que se relaciona a lo que las señales que entregaba Marisela era en lo que nosotros concebimos o entendemos como glaciares, pero también la forma en la que creemos que se debe centrar la protección. Y dentro de las reflexiones que hemos dado nosotros como espacio, independiente de las definiciones que nos entregue el mundo científico, nosotros que creemos que la base está en entender que un glaciar es un sistema en sí mismo, pero que también es un sistema diverso, o sea, que tiene diversidades de formas y expresiones, pero que también es un sistema que responde a un sistema, es parte de un sistema mayor. Y dentro de ese sistema mayor, que nosotros lo entendemos como la criósfera, hay distintos elementos que lo componen, como por ejemplo los glaciares, pero también está el permafrost, está otros elementos que se llaman, por ejemplo, las laderas de criofluxión, que son en donde está el agua en otro estado, el agua en estado sólido. Y estos elementos, la criósfera cumple funciones similares, análogas a los glaciares. Y además está incorporado dentro de lo que nosotros entendemos como finalmente el glaciosistema, sistemas de apoyo a estos espacios que son además sumamente vulnerables. Entonces de ahí que nosotros creemos que la necesidad de protección debe ser, también como lo decía Marisela, tan amplia como nos sea posible. Bueno, no me voy a detener así tan profundamente en estos aspectos para poder alcanzar a ver todo lo que queremos plantearles, pero a nivel latinoamericano existe una superficie de, según datos de la DGA, de la Dirección General de Aguas, de un poco más de 25.000 kilómetros cuadrados de glaciares en términos de superficie, que van desde Venezuela hasta Chile. De esos 25.000, en Chile, en nuestra cordillera alberga un poco más de 23.000 kilómetros cuadrados de esa superficie. Si uno saca el simple cálculo, obtenemos que en Chile, en la cordillera, se concentra casi el 91% de los glaciares de todo el continente sudamericano. Eso es algo sumamente importante que lo tengamos claro. Y en términos numéricos, el inventario nacional, a las últimas cifras que se tienen de forma oficial, es que en términos numéricos hay 24.114 glaciares que fueron inventariados en este último herramienta, pero no están todos. Hay muchos más. Por eso creo que es mejor tomar la cifra de los 25.000 kilómetros cuadrados de superficie. Es más clarificador. Y acá está una imagen para que ustedes puedan ver a nivel global dónde se localizan estas zonas glaciológicas, en donde vemos que claramente la dorsal de la cordillera de los Andes tiene una importante zona donde se ubican los glaciares continentales. Como ya les decía, desde Venezuela hasta Chile se localizan los glaciares a lo largo de toda la cordillera y nosotros tenemos el 91% de los glaciares. De ese 91%, ¿cómo se distribuyen? Es importante que todos sepamos que en todas las regiones del país hay glaciares. En todas. No hay ninguna región del país en que no haya. Y en la región metropolitana, en términos de superficie, 388 kilómetros cuadrados, lo que equivalen a, en términos numéricos, casi 1.000 glaciares, 999, con un volumen que ustedes pueden ver ahí, y también lo que equivale en el agua es a 11,40 kilómetros cúbicos, fuentes de la DGA también. Y ahí también una tabla del atlas de la DGA que muestra que están distribuidos a lo largo de todo Chile, y claro, hay por un aspecto geográfico de las condiciones, hay una concentración de esto en la zona austral, y que además responde también a condiciones climáticas que hacen que sean de mayor volumen o de mayor tamaño, a diferencia de los que hay en el norte, pero no por eso menos importante. ¿Por qué es importante proteger los glaciares? Algo que también mencionaba usted en su presentación, de que nosotros, lo decía como las fábricas del agua, nosotros
También hemos reflexionado en esa relación y lo que pudimos sacar en conclusión del encuentro que tuvimos en abril fue que los glaciares son los vientres del agua, así los llamamos nosotros, son los vientres del agua, donde nace, se gesta el agua. También datos que usted entregaba, el 2,5% del agua del planeta es dulce, de ese el 75% está en forma de los glaciares, testigos geológicos de la Tierra, zonas de alta fragilidad, totalmente vulnerable a cualquier tipo de alteración, y en términos globales influyen de forma sistemática y permanente y de forma aguda en el equilibrio del sistema climático mundial y retardan y amortiguan los efectos del calentamiento global. También se habla de que aportan o entregan servicio ecosistémico o funciones ecosistémicas. A nosotros tampoco nos gusta mucho ese concepto, pero para que lo logren entender, lo que entregan o lo que aportan, el más importante de todo ello es el abastecimiento de agua, pero también otros, como ya les dije, la regulación climática, regulación del nivel de los océanos, incluso el equilibrio estático, soporte para la biodiversidad claramente, y yendo mucho más allá también, servicios culturales. Hay también una estrecha relación entre la cosmovisión de algunos pueblos originarios y los glaciares, hay una presencia ahí. Y eso también da cuenta de que hay una valoración cultural del cohabitar que se da, del cohabitar con ellos, y que se aleja un poco de esta visión utilitarista de los glaciares. Como ya les decía, hay distintas expresiones de la criósfera, y aquí solamente para mostrarles, en algunas zonas de Atacama, incluso las laderas de criofluxión, que son otras crioformas, y el permafrost entrega o aporta en términos volumétricos de agua, e incluso mucho más caudal que un glaciar propiamente tal. Entonces hay distintos lugares donde nosotros obtenemos esa agua, no únicamente los glaciares. Hablar de los glaciares es hablar de agua, o es hablar más que de agua, porque nos entregan el sustento. Según el propio Atlas de la UNESCO que salió este año, dice claramente que hay una relación muy estrecha entre este abastecimiento de agua y la supervivencia de las comunidades, tanto humanas como ecosistémicas. Y en términos de agua, cuando hablamos de los glaciares de Chile, nos estamos refiriendo a más de 3.000 kilómetros cúbicos de ese elemento. Aquí también, en Chile, el 70% de la población se aprovisiona y abastece con recursos hídricos provenientes de las zonas altoandinas donde están los glaciares. Bueno, y antes de lo que podríamos entender como esta revolución o estallido social, lo que copaba los medios era la crisis hídrica. La grave crisis hídrica en la que nos encontramos, fruto también de esta crisis ambiental, socioambiental, climática. Chile está por debajo de todos los umbrales que ha fijado la ONU como en términos de dignidad en relación al promedio de cuánta agua puede tener una persona al año. Y también, como les decía, la mega sequía que nos golpea. Ya lo decía el Centro CR2, acuñó el término de mega sequía porque es algo sin precedente, y eso también tiene que ver con aspectos como el Código de Aguas, que nos privatizó, permite la sobreexplotación, la privatización, lucro, mercantilización del agua. Nosotros entendemos claramente que proteger los glaciares es proteger el agua y también proteger derechos humanos que derivan de la protección del agua o derivan del agua propiamente tal. Así que creemos que son vitales para la vida de los ecosistemas. Aquí también hay algunos datos de los decretos de escasez que están vigentes en Chile y lo que deriva también de esta privatización. El país, una zona vasta del país, se encuentra abasteciéndose de agua por medio de camiones aljibes, porque ya en las cuencas no hay agua corriendo por ningún cauce. Y eso también nos sitúa en un mal escenario. Bueno, y para que lo sepan, solamente el Estado gasta 8.000 millones de pesos para comprar el agua que antes circulaba libre por los sistemas y para abastecer a la población de lo básico. Ahí también algunos apoyos de prensa. Bueno, eso, también queríamos hacer mención de lo que estaba ocurriendo hasta un tiempo atrás y que copaba los medios en la escasez hídrica, porque por ejemplo en sectores de Putaendo, donde hoy solamente sobreviven gracias a los glaciares, hay una situación sumamente compleja para los pequeños agricultores, no así para los grandes agricultores. Bueno, la crisis climática, el cambio climático, también en este atlas de la UNESCO se reconoce, que eso igual es algo bien simbólico, se reconoce que esta crisis generada por el cambio climático tiene una razón, un origen antrópico. Incluso hay algunos que acuñan este término del capitaloceno, o sea, que hacen la diferencia entre qué momento de la historia empieza a ocurrir esto. Y también eso abre la discusión de que no todos, o sea, los pobres no somos culpables del calentamiento global,
no nos vengan a culpar a nosotros de eso. Lo que también podemos ver en este Atlas de la UNESCO es que muestra para términos regionales lo que se viene o las proyecciones, que han sido conservadoras, de que ahí va a haber una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, es decir, menos agua, más calor, nos estamos secando. Y para Chile, la zona, macrozona norte, centro, sur, e incluso la zona austral se van a ver enfrentadas a aumentos de temperatura de entre 1 a 2 grados, o sea, y eso considerando la situación para los glaciares, yo creo que nos ponen una alarma bien grande. Algo que también lo indicaba el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, señala para Chile como el principal problema socioambiental la desertificación. Y últimamente también el Instituto de Recursos Mundiales hizo esta alerta de que Chile está dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico. Ahí está la gráfica que ellos lograron. Bueno, algo también que usted mencionaba al comienzo de su presentación, esta como situación crisis en la que estamos, pero que también tiene algunas proyecciones desde hacia dónde no tenemos que ir en términos de, porque hay un límite, y la ONU incluso lo dice, insoslayable para este momento de inflexión hasta el año 2030. O sea, si no tomamos acciones hasta ese momento, estamos en una situación muy terrible. Y eso... yo creo que es sumamente tener o visualizar esto, que incluso lo reconoce la científica Maisa Rojas, que es como la que ha estado asesorando al gobierno en términos científicos para la COP, que tiene que reconocer y salió a reconocer que las estimaciones del mundo científico sobre los riesgos del cambio climático fueron conservadoras. O sea, el mundo científico está asumiendo que se quedaron cortos en todas las proyecciones y eso quiere decir que estamos peor de lo que pensábamos. La mayoría de los científicos estimó mal la velocidad del cambio climático, o sea, los efectos los estamos viendo mucho más rápido y son mucho más peores de lo que creíamos. También lo que es algo relacionado con lo que usted decía, este derretimiento de la zona de hielo, del casco ártico y del permafrost, incluso señalan algunos científicos que estaría jugando este rol como medio doble filo de que liberaría más gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global causante del cambio climático. Y aquí también el último el informe del IPCC, que dice que el océano y la criósfera están absorbiendo mucho calor o lo absorbieron ya y que eso va a tener resultados o consecuencias nefastas. Y aquí en Chile, ¿qué afecta o amenaza a los glaciares? Lo dice la propia Estrategia Nacional de Glaciares, el extractivismo, y detecta o señala actividades que en términos concretos los destruyen o los afectan. Indica claramente que la actividad, tanto en la etapa de exploración como la explotación, es perjudicial. La construcción de obras hidráulicas en las zonas altas de la cuenca también genera impacto, eso lo vemos claramente con el caso de Alto Maipo, actividades turísticas, recreativas de alto impacto también, y por supuesto la contaminación de los asentamientos humanos, como la que se genera en Santiago. Pero también está la institucionalidad, que es la principal amenaza, digamos, para los glaciares. Ni siquiera los glaciares que están dentro de áreas, entre comillas, protegidas, áreas silvestres protegidas, ni siquiera esos están protegidos. Porque la institucionalidad establece que se pueden generar obras, programas, actividades en los parques nacionales, que se supone que son las áreas protegidas donde están los glaciares. Se entrega una posibilidad de que puedan someter o ejecutarse estas actividades por medio del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y además te establece claramente que proyectos que deban someter o entregar estudios de impacto ambiental para someterse al sistema, en el caso de que estén localizados cerca de glaciares, también lo pueden hacer, o sea, pueden hacer el trámite de presentar proyectos que estén en esta área. No hay una prohibición, no hay una protección, sino que se permite por medio de la institucionalidad. El decreto 40 también lo vino a consagrar, actividades que generen efectos adversos significativos, y lo indica claramente la última letra: la superficie en el volumen de un glaciar susceptible de modificarse. O sea, por medio de la tramitación ambiental se modifican o se cambian o se alteran las condiciones de un glaciar. Y eso lo tenemos en términos concretos en estas tablas. Aquí tenemos tablas desde fuente del CERNA-GEOMIN, en donde muestra los proyectos en exploración y en etapas de sondajes que tienen permiso de resoluciones de calificación ambiental aprobadas para desarrollarse en zonas de glaciares. Y aquí otro tipo de proyectos, no solamente mineros, sino que proyectos energéticos, como las hidroeléctricas de pasada en la zona alta, incluso llegan a ser más
que los proyectos mineros propiamente tal. El proyecto emblemático que también, allá como en Chile, nos hizo ver los glaciares, mirar la cordillera y reconocer que teníamos glaciares fue el proyecto Pascualama de Barrick Gold, que en un momento original del proyecto pretendía remover los glaciares, o sea, cambiarlos del lugar, como una medida de mitigación para los impactos. Y hay una foto para que ustedes puedan ver este polvo en suspensión que queda producto de las actividades mineras, que es luego el polvo que se deposita, y que en el caso de Pascualama ocurrió, se deposita sobre los glaciares acelerando su proceso de derretimiento. Aquí una panorámica del sector de Lo Barnechea, la cordillera, en donde se ven los rajos de Angry Coil. Aquí solamente quise poner algunos datos como para que ustedes puedan tener claro cuál es como el nivel de la pérdida o de la destrucción. Estamos hablando de hartos millones de metros cúbicos que se han perdido en términos hídricos por la destrucción de la minería sobre los glaciares. Y esta imagen también muy clarificadora de cómo esta zona, que en el año 55 tenía glaciares o localizados de esta forma, al ingreso a la minería y con la expansión del proyecto de minera andina, fueron finalmente prácticamente desapareció todo ese complejo glacial había y quedaron solamente los del extremo. Hay distintos antecedentes en distintos territorios que dan cuenta de la afectación directa hacia los glaciares por actividades industriales extractivas como la minería, la hidroelectricidad principalmente. Y eso ocurre, como ya lo hemos visto, porque la institucionalidad ambiental así lo permite. Se ha decidido como una política de Estado la no protección de los glaciares hasta este momento. Eso tiene un proceso también. Podríamos decirlo como un proceso histórico, porque hay 6 proyectos que hasta el 2019 se han presentado sin ver la luz. 6 proyectos de protección de glaciares que no han sido legislados, o en otras palabras, todavía no tenemos una ley de glaciares. Y son 6 proyectos desde comienzos del año del 2005, donde se presenta el primer proyecto. Entonces, han pasado hartos años y la demanda sigue estando ahí. Pero ¿por qué no se legisla? Todas las instancias, todos los proyectos que se han presentado, salvo los que directamente no han estado en la dirección correcta de la protección, pero las otras iniciativas siempre han visto truncada la idea de finalmente convertirse en una ley. Es por la influencia y la presión de las mineras que permea finalmente en los gobiernos de forma transversal, y en el fondo la postura del extractivismo es la postura también de los gobiernos que instrumentalizan el Estado, ¿verdad?, para aplicar estas políticas extractivas. Bueno, para finalizar, recalcar de por qué nosotros vemos esta necesidad y esta demanda como algo tan urgente, o sea, por qué la protección a los glaciares y a su entorno se hace hoy tan crucial para el futuro, dado el contexto hídrico que tenemos y dado el contexto de crisis climática global. Es porque existe una clara vinculación porque creemos que hay una vinculación muy directa y evidente entre la protección de los glaciares, el resguardo de estos como ecosistemas y garantizar la protección, digamos, de los distintos derechos humanos. O sea, nosotros creemos que se han visto vulnerados distintos derechos humanos por esta ausencia de protección de este ecosistema que creemos que es tan vital, porque es donde nace el principal elemento para la vida, que es el agua. Y el agua es un derecho humano y es uno de los derechos fundamentales, o sea, es el derecho, digamos, que da vida o que da pie a otros derechos humanos. Entonces es central. El agua es un derecho humano, el agua está consagrado como derecho humano. Y la carencia de agua y la falta de agua y la contaminación de agua vulnera derechos humanos, como el derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al trabajo, etc.
además de vulnerar aspectos también de los derechos humanos que tienen que ver con temas culturales. Se imponen las políticas y en resumen los reglamentos, las normas, las leyes que nos rigen tienen el mismo prisma, ¿no? El prisma extractivista de ver la naturaleza solamente como un bien de mercado. Bueno, y nosotros también hemos sido críticos ante estas nuevas amenazas que suponen la indicación sustitutiva del gobierno de Piñera, porque creemos que apuntan también a la desprotección, a la vulneración, por tanto, de los derechos humanos y de los ecosistemas también, y por sobre todo la legalización y la destrucción vía ley de estos ecosistemas, de su entorno, y por tanto se presenta y se configura la indicación de Piñera en sí misma como una amenaza para todos. Algo que creemos que hay que tener sumamente en estado de, o sea, tenemos que estar sumamente proactivos y en estado de alerta ante esta situación. Y también la otra cosa y lo último ya que quisiéramos compartir desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares son las bases comunitarias para la protección, preservación y conservación de los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo o criósfera, que es un trabajo colectivo que se realizó desde este espacio, que contempla una serie de principios que nosotros creemos que son básicos para una correcta y eficiente y realmente una protección. Como por ejemplo que se debe proteger todo este glaciosistema, todos los glaciares, sus ambientes y los elementos de apoyo no pueden estar sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, excepto en ciertos casos que ahí en el documento que se puede revisar más de forma más detallada, pero en ese sentido le da un protagonismo y una voz muy importante a lo que desde las comunidades se proponga en términos de zonificación de su territorio. Otro principio que se define en estas bases, que las definiciones no pueden ser excluyentes, también que no pueden ser considerados como un bien nacional de uso público, deben estar inventariadas las distintas crioformas y las actividades que actualmente se estén desarrollando en zonas de glaciares deben cesar. También se propone un nuevo imaginario de Chile país glaciar, desmitificando el histórico mito de que Chile tiene que ser para siempre un país minero. Creemos que eso está en tensión, está en debate, y a la luz de las puertas que se abren tras esta revuelta social, las puertas de una nueva constitución, creemos nosotros también toma sentido la protección mucho más amplia, que debe estar eso plasmado, la idea de una protección mucho más amplia del medio ambiente tiene que estar plasmado en una nueva constitución. La nueva constitución tiene que replantearse la forma de cómo nos vamos a desarrollar. Tiene que golpear el modelo estructural extractivo. Debemos apuntar y debemos avanzar hacia lo que se está viendo a nivel mundial, que debe ser un repliegue de las economías. O sea, debemos parar la máquina ya, porque va a ser tarde y ya lo estamos viendo que ya se hizo tarde. Entonces es un momento súper complicado que acá en Chile tenemos una nueva oportunidad de refundar ciertas cosas y hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien implica que esta nueva constitución plasme conceptos e ideas de un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma es en donde los derechos de la naturaleza puedan prevalecer también, porque de ellos dependen nuestros derechos. Entonces, eso es lo que como coordinación queremos compartir, y esperamos prontamente poder proteger estos ecosistemas tan importantes para nuestra sobrevivencia.